Bueno, buenas noches, estimados alumnos. Bienvenidos a una clase más. Esta es nuestra clase número 12, considerando la prueba que tuvimos. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar un poquito sobre lo que son las formas no personales del verbo. Es la que tenemos programada para hoy. Vamos a fijarnos muy bien en esta oración. El detective empezó a bostezar mientras iba masticando su furia por perder al asesino tan buscado. Es una oración larga. Esta oración contiene las formas no personales del verbo. ¿Y cuáles son las formas no personales del verbo? Las formas no personales del verbo son el infinitivo, el participio y el gerundio. Aquí podemos apreciar cómo el participio, el infinitivo y el gerundio se utilizan en una oración. El infinitivo es lo que termina en ar, er, ir, y esos son una forma no personal del verbo, porque el verbo, para que funcione como verbo, tiene que estar conjugado. Aquí en esta oración el verbo es empezó. El verbo empezar en infinitivo empezó, está conjugado. ¿Verdad? El infinitivo es el nombre del verbo. Vamos a ir analizando paso por paso. Su terminación es ar, er, ir. ¿Verdad? El participio que podemos encontrar aquí con buscado termina en ado, ido en su forma regular, tos, ocho en su forma irregular. ¿Ya? Y el gerundio. Esas son las formas no personales del verbo de las cuales vamos a hablar hoy. Entonces, ¿cuáles son las formas no personales del verbo? Como vuelvo a repetir, el infinitivo, cuya terminación es ar, er, ir, amar, soltar, volver, morir, freír, proveer, imprimir, fritar. Esos son ejemplos de las formas no personales del verbo. ¿Verdad? Infinitivo. Después tenemos el participio. Hay dos tipos de participios. Tenemos el participio regular, que termina en ado, ido, y es el que se usa normalmente en las conjugaciones verbales, en los tiempos compuestos, en los cuales se utiliza el verbo haber como auxiliar, más el participio regular. Hube amado, he amado, cuando hablamos de conjugación verbal. Y el participio irregular, que termina en toso, cho. Como ejemplos tenemos suelto, vuelto, muerto, frito, provisto, impreso, y normalmente se utilizan como adjetivo, porque la función del sustantivo, la función del participio también es ser un adjetivo. Entonces, palomas sueltas, por ejemplo. Y si está como verbo es hemos soltado las palomas, ¿verdad? Y por último tenemos el gerundio, cuya terminación es ando, yendo, y ahí tenemos amando, soltando, volviendo, muriendo, friendo, proveyendo, imprimiendo y fritando. Vamos a ir hablando después de cada uno de ellos y las funciones que cumplen, porque por eso las estudiamos, ¿verdad? Para ver qué funciones cumplen en la oración y por qué es importante que nosotros conozcamos esto del idioma. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, hemos soltado las palomas, que es un participio regular, ado. Y aquí tenemos palomas, no se dice palomas soltadas, que sería el participio regular, se dice palomas sueltas. Aquí está en hemos soltado las palomas. Hemos soltado acá está como verbo y aquí en palomas sueltas funciona como adjetivo. ¿Por qué? Porque paloma es sustantivo, sueltas es adjetivo. Concuerda con palomas. Este está en plural femenino. El adjetivo tiene que estar en plural femenino. ¿Se acuerdan que tiene que concordar? ¿Mm? Lo mismo sucede aquí abajo. Has freído o frito las milanesas. Aquí funciona como un verbo, el auxiliar, haber, más el participio del infinitivo verbal, hemos freído. Y milanesas fritas, no freídas, se dice fritas, y ahí se usa el participio irregular. Y está en verde, por eso está marcado como un adjetivo verbal que concuerda con el sustantivo en género y en número. Han proveído o provisto los insumos, está como verbo,
Y acá insumos provistos. Cuando está con adjetivo, tiene que concordar, no se olviden, en género y en número con el sustantivo. He impreso el libro y libro impreso. He impreso o imprimido, ¿verdad? El libro y libro impreso. Sí, sí, Profe, sí, una pregunta. sí, dos también. Entonces, ¿se puede decir imprimido también? Sí, pero lo correcto es impreso, te cuento. Es Ok, la forma. Se puede decir, pero no es un vocabulario oculto. entiendo. Y vamos a ver luego después que imprimido, impreso, frito son los únicos que se pueden usar en esa doble función. Los otros no. ¿Ya? Entre las formas no personales del verbo, entonces son el infinitivo, el gerundio y el participio. Tres son. Son llamadas formas no personales porque carecen de una forma que indique su persona, su número, su modo o su tiempo, ¿verdad? Dichas formas no pertenecen a la conjugación verbal, no tiene que ver con la conjugación verbal. Y son el infinitivo, que es el verbo en forma natural sin conjugación. Su terminación siempre será ar para la primera conjugación, er para la segunda e ir para la tercera. Ejemplo, cantar, comer, vivir. El gerundio, que es el verbo expresado como una acción continua, constante y no finalizada. Por eso su terminación siempre será ando, yendo, cantando, comiendo. Por eso habla de no final. Está cantando, no dice cantó como el verbo. Está comiendo. La acción no está finalizada. Perdón. Y el participio, que es el verbo expresado como una acción, ¿verdad? Ya finalizada. Su acción siempre será ado, ido, cantado y comido. ¿Verdad? ¿Cuáles son las funciones de las formas no personales del verbo? Y esto es lo que ustedes tienen que saber muy bien, esta parte. ¿Verdad? Las formas no personales del verbo, el infinitivo puede funcionar como verbo normal o como sustantivo. El fumar daña la salud. Aquí está funcionando como sustantivo y ustedes me van a decir por qué. Y les voy a hacer la pregunta. ¿El fumar daña la salud? Cuando yo digo el fumar daña la salud, ¿cuál es el sujeto de la oración? ¿De quién estoy hablando? De fumar. El fumar. Entonces, aquí fumar está haciendo las veces de un sustantivo. Por eso dice que puede funcionar como un sustantivo. No es un sustantivo. ¿Por qué no es un sustantivo? Porque recordemos cuál es el concepto de sustantivo. ¿Sustantivo qué es? ¿Alguien se acuerda que es un sustantivo? Sustantivo o nombre. Nadie. ¿Qué era un Es sustantivo? lo que califica al adjetivo, no es, El profe. adjetivo es lo que califica al sustantivo. Pero ¿qué era Ah, un sustantivo? Sustantivo o nombre. Cuando yo hablo del De lo que se sujeto, habla en la oración, ¿cómo? de lo que se habla en la De oración, lo que se habla en la oración, ese es el sujeto. Pero el sujeto que es normalmente es un sustantivo. ¿Y el sustantivo qué es? Nombre de, De algo, de alguien. sí, nombre de algo. Nombre de persona, nombre de animal o nombre de cosa. Entonces cuando yo hablo del sustantivo, que es el núcleo del sujeto, normalmente estoy hablando del nombre persona, animal o cosa. Pero acá cuando yo digo el fumar daña la salud, estoy hablando de fumar como sujeto. Pero nadie se llama fumar. Ninguna cosa se llama, ¿verdad? Persona, animal, cosa, país, ciudad. ¿Verdad? Por eso no es un sustantivo, pero funciona como un sustantivo. ¿Me comprenden? No vayan a decir ahora, la profe Nadir nos dijo que el infinitivo es un sustantivo. No, yo no dije que es un sustantivo. Yo dije funciona como un sustantivo. En este caso, el fumar daña la salud. ¿De qué yo estoy hablando? ¿Cuál es el sujeto? El fumar. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Fumar. Y fumar no es un sustantivo, es un infinitivo, pero hace las veces de un sustantivo. Por eso dice aquí la regla, puede funcionar como verbo normal o como sustantivo. Y su función primordial en infinitivo es funcionar como un sustantivo. ¿Se comprendió? Porque es importante saber la función. Sí, profe, se comprendió. Muy bien. Vayamos a la siguiente oración. El computador averiado
fue llevado al taller para su reparación. Y acá termina en ado. Cuando terminaba en ado, ¿qué era? ¿Gerundio o participio? Participio. Participio. Y acá tenemos que la función del participio puede funcionar como adjetivo. El participio puede funcionar como verbo cuando es auxiliar verbal y vimos eso acá en el caso de palomas aquí. En el caso de hemos soltado las palomas, puede funcionar como verbo y puede funcionar también, como en el caso aquí de palomas sueltas, puede funcionar como adjetivo. Y eso es lo que estamos aquí viendo. El computador averiado fue llevado al taller para su reparación. ¿De qué estoy hablando aquí? ¿Cuál es el sujeto de esta oración? El computador El averiado El fue llevado computador. al taller para su reparación. El computador. Muy bien, Cristian. El computador averiado. De eso yo estoy hablando. No estoy hablando solo del computador, estoy hablando del computador averiado. Está bien especificado. Y aquí el núcleo del sujeto es computador, sustantivo, pero está modificado por el adjetivo ¿cuál? Averiado. Entonces, esta palabra averiado es un participio que está funcionando como adjetivo de la palabra computador. ¿Se dan cuenta? Entonces, recapitulemos. El infinitivo puede funcionar como verbo o puede funcionar como sustantivo. En el caso aquí, el fumar daña la salud, que está funcionando como sustantivo, núcleo del sujeto. Fumar. En la siguiente oración, el computador averiado fue llevado al taller para su reparación. ¿Cuál es el sujeto? El computador averiado. ¿Cuál es el núcleo del sujeto? Computador. ¿Qué yo digo de este computador que está averiado? Esta palabra averiado funciona como adjetivo porque modifica a la palabra computador. Y es un participio. ¿Se dan cuenta? Veamos el tercer caso. Pudieron viajar subiendo como polizontes en un barco. Pudieron viajar subiendo como polizontes en un barco. Sujeto de la oración. ¿De quién estoy hablando? Ellos. Ellos, sujeto tácito, ¿verdad? Ellos pudieron viajar subiendo como polizontes en un barco. Sujeto tácito, ellos, verbo pudieron, acción que realiza el sujeto, ¿verdad? Viajar subiendo como polizontes en un barco, ese ya es el complemento del verbo. Subiendo está haciendo las veces aquí de adverbio. Adverbio que todavía no finalizó la acción, porque está subiendo, quiere decir que va a seguir subiendo, ¿verdad? Entonces, funciona como adverbio. Recapitulemos entonces. Las formas no personales del verbo son el infinitivo, el gerundio y el participio. El infinitivo puede funcionar como un sustantivo. Ejemplo, el fumar daña la salud. Sujeto de quien yo hablo, el fumar. Núcleo del sujeto, fumar. Fumar está funcionando como un sustantivo, pero no es un sustantivo, es un infinitivo verbal. Segunda oración. El computador averiado fue llevado al taller para su reparación. ¿De quién estoy hablando en esta oración? Del computador averiado. Ese es mi sujeto. ¿Qué digo de mi sujeto computador averiado? Fue llevado al taller para su reparación. Fijémonos ahora en el sujeto, el computador averiado. Núcleo de mi sujeto, el computador averiado. El computador, de eso estoy hablando. Esta palabra computador, que es el núcleo del sujeto, que es un sustantivo, está modificado por la palabra averiado, porque me dice que está averiado, está descompuesto, ¿verdad? Esta palabra averiado es un participio, pero está funcionando en esta oración como ¿qué? Como un adjetivo porque modifica a la palabra computador. ¿Está claro? Veamos el tercer caso. Pudieron viajar subiendo como polizontes en un barco. Sujeto de la oración del cual hablo. Ellos, sujeto tácito. Predicado, pudieron viajar subiendo como polizontes en un barco. Pudieron verbo. Y aquí tengo subiendo, que es un gerundio que hace las veces de un adverbio. ¿Qué es un adverbio? Es una palabra que acompaña al verbo para describirlo, para determinarlo, para especificar. ¿Está claro?
¿Se comprendió, chicos? Podemos avanzar entonces con la función de cada uno. ¿Quedó clarito? Las formas no personales del verbo son entonces infinitivo, participio y gerundio. Entremos a hablar de cada uno. El infinitivo es importante dentro de la gramática española, ya que determina el tipo de conjugación del verbo y ahí es donde más lo usamos. Ejemplo, infinitivos terminados en ar, cantar, estar, maniobrar, evolucionar. ¿Y se acuerdan cuando queríamos buscar verbos regulares e irregulares? Yo lo primero que hago es colocar el verbo en un infinitivo, el verbo que está conjugado. Infinitivo, ya sea en su primera conjugación que termina en ar, en su segunda que termina en er, como temer, satisfacer, correr, o en su tercera que termina en ir, como partir, freír, combatir o emitir. Eso es normalmente lo que yo utilizo, en donde yo utilizo el infinitivo. Veamos un poquito los usos erróneos o errados en los cuales a veces nosotros utilizamos el infinitivo. Está mal utilizado cuando usamos el infinitivo para dar órdenes en oraciones imperativas. Sobre todo cuando dice calla o callar, callaos o cállense, ¿verdad? Pero no puedo decir callar. Entregarme el informe lo antes posible, eso está incorrecto. Entregadme el informe lo antes posible. ¿Verdad? Usar el infinitivo como verbo principal también. Por último, decir que es incorrecto. Por último, hay que decir que, en ese caso, hay es el verbo. Yo no puedo utilizar el infinitivo como verbo, porque no es un verbo, es una forma no personal del verbo. Recuerden que el verbo puede ser personal e impersonal. Pero el infinitivo no es ni lo uno ni lo otro, no es ni una forma personal y no es de una forma impersonal, es no personal. ¿No? ¿Se comprende? No hay dudas acá con el caso del infinitivo, porque acá ya vamos a pasar al gerundio. Chiquillos, ¿no hay dudas? Lo importante es definir que el infinitivo funciona como sustantivo verbal. Funciona como sustantivo. No es sustantivo, funciona como sustantivo. ¿No hay dudas? No, profe. Pasemos a lo que es entonces el participio, que expresa el estado de las cosas o acciones y se identifica porque termina en ado y estudiado o hablado, o en ido, comer, comido, saber, sabido. ¿Verdad? Y tenemos dos tipos de participios, los participios regulares y los participios irregulares. Los participios regulares son los que terminan en ado, ido, y los irregulares terminan en to, como roto, como visto, en so y en cho, como dicho. Tenemos también los casos de dobles participios, el que me estaba preguntando una de las compañeras. ¿Cuáles son los dobles participios? Aquellas que yo puedo decir de dos formas, como en el caso de freír, freído o frito, imprimir, imprimido, impreso. Cuando usamos los dobles participios, cuando usamos el participio regular e irregular, la forma irregular del participio, atento, despierto, suelto, solo puede usarse como adjetivo. Aquí dice muy bien, como adjetivo. Nunca como verbo, excepto los verbos freír, proveer e imprimir. En el caso de frito, freído. ¿Ya? Proveer, provisto, proveído. Imprimir, impreso, imprimido. Solo esos casos que tienen, son los que tienen doble participio. Anoten esto como ojo, pónganle ahora en su, porque este tema de examen, chicos. Tienen rasgos comunes los participios con los adjetivos. En el caso aburrido, cansado, ido, ado, ya que puede llevar marcas de género y número que tienen que concordar con el sustantivo. El niño está cansado o niño cansado. Masculino, singular, ya que concuerda con el sustantivo niño.
La niña está cansada. ¿Mm? Cansada, femenina, femenino, perdón, singular, ya que concuerda con el sustantivo niña. Los niños están cansados. Cansados, masculino, plural, ya que concuerda con el sustantivo niños. Las niñas están cansadas. Cansadas, femenino, plural, ya que concuerda con el sustantivo niñas. Formación del participio regular. Conjugación ar, er, ir. Como ponemos el infinitivo amar, primera conjugación, la terminación del participio es amado. Llorar, llorado. Cuando termina en er, comer, comido. Beber, bebido. En la tercera conjugación, subir, subido. Entonces aquí tenemos infinitivo. Abrir, su participio es abierto. Abierto es participio irregular. Componer, compuesto. Cubrir, cubierto. No sé si cubrido. Decir, dicho. Descubrir, descubierto. Devolver, devuelto. Disolver, disuelto. Envolver, envuelto. Y escribir, escrito. No se dice escribido. ¿Qué verbos tienen dobles participios? Tienen el verbo atender, atendido, atento, despertar, despertado, despierto. Y acá, si yo lo uso el participio regular, lo uso como verbo. Yo he atendido en clase. El participio regular lo utilizo como adjetivo, niño atento. Lo mismo despertar, despertado, hemos despertado temprano. Y en cambio despierto, jóvenes despiertos o joven despierto, funciona como adjetivo. Entonces, el participio regular generalmente funciona como verbo auxiliar unido al auxiliar verbal haber, en la forma compuesta. Y el participio irregular funciona como adjetivo y tiene que concordar con el sustantivo. Eso ustedes tienen que tenerlo bien grabado porque es tema de examen, gente. No les va a preguntar así directamente, les va a decir cuáles son las formas no personales del verbo o cuál está correctamente expresada. Y eso tiene que manejar. Freír, freído o frito. Imprimir, imprimido, impreso, que son los dobles participios que se admiten. Proveer, proveído, provisto. Y soltar, soltado, suelto. Usos incorrectos del participio. El participio se suele usar incorrectamente. Por ejemplo, en los siguientes casos. He rompido el plato es incorrecto. Lo correcto es he roto el plato. Este es el único caso del doble participio, ¿se acuerdan? Impreso, imprimido, donde se cambia un poco eso del caso de la conjugación verbal. Porque en los otros casos siempre es cuando es el auxiliar a B termina en ado, ido, y cuando es tos 8, el irregular tiene que ser como adjetivo. Este es el caso de imprimido, impreso. El único. Por eso es un vicio del lenguaje cuando se usa mal. Ejemplos del uso incorrecto. He escribido un poema. He escrito. Hoy ha volvido a llover. Ha vuelto. La gallina ha ponido un huevo. Ha puesto. He abrido la ventana. He abierto. Ha sido electo el nuevo presidente. Ha sido elegido. ¿No hay dudas aquí, chicos? No me estoy yendo muy rápido. Por mi parte, no, profe. ¿No? Bueno, veamos un poquito el gerundio. Los otros, el participio infinitivo, chicos, es cuestión de prestar atención y leer bien la regla. No se pueden equivocar, salvo que sean desatentos, ¿verdad? Ahora, vamos al gerundio. Este sí requiere que uno Solamente tenga el mucha participio, atención. Sí, te escucho. solamente el participio irregular puede ser usado como adjetivo, ¿verdad? El El irregular, participio irregular. sí. Salvo los casos imprimido, impreso y en los casos que yo les puse ahí. El sentido común te lo va a decir luego. Pero normalmente el participio regular se usa como conjugación verbal y el irregular se usa como
adjetivo, cumple la función de adjetivo. Porque tiene dos funciones, acordate. Puede acompañar al verbo, al auxiliar verbal, haber, más el participio, o puede ser cumplir la función de adjetivo al modificar a un sustantivo. Esas son las funciones del participio. ¿Está claro, Ariel? Vas a Sí, profe. entender nomás al usar. Bueno, prestemos atención a lo que es el gerundio. Hay 3 normas básicas que nos sirven para identificar si el gerundio se ha utilizado en forma correcta. Y veamos un poquito el uso del gerundio. El gerundio, y aquí presten mucha atención, chicos. El gerundio termina en ando y endo. Ese no es igualito que el otro, ado, ido, toso, cho, ar, er, ir. Ahí no hay problemas con el gerundio, pero el gerundio hay que prestar mucha atención porque el gerundio se tiene que utilizar en simultaneidad con la acción del verbo o anterioridad. Es decir, no quiere decir que se coloque antes en la oración. Tiene que expresar anterioridad. Ejemplo, Marta compró un libro entrando a la tienda. Vuelvo a repetir, Marta compró un libro entrando a la tienda. Es decir, para que Marta compre un libro, que es la acción que está realizando el sujeto, primero tuvo que haber entrado a la tienda. ¿Sí o no? Vuelvo a repetir, Marta compró un libro entrando a la tienda. Quiere decir que Marta tuvo que haber entrado primero a la tienda para poder comprar el libro. Eso quiere decir sentido de anterioridad. El gerundio expresa, entrando, expresa anterioridad al acto de la compra. Por eso dice anterioridad, sentido de anterioridad. No es que tiene que figurar antes la palabra, tiene que darse ese sentido de anterioridad. O sentido de simultaneidad. Tiene que ocurrir al mismo tiempo la acción del gerundio que la acción del verbo. Y veamos el ejemplo. Caminando por Palma, por la calle Palma, vimos a Efraín. Quiere decir que yo estaba caminando y ahí al momento de caminar le vi a Efraín. Ocurre al mismo tiempo. ¿Comprenden? Entonces, el gerundio, para que esté utilizado correctamente, tiene que tener sentido. La acción del gerundio tiene que tener sentido de anterioridad a la acción del verbo o sentido de simultáneamente la acción del verbo. Salió gritando a todo pulmón. Quiere decir que al salir estaba gritando. Ese sentido de simultaneidad. O Juan llegó silbando. Simultaneidad también. Al llegar estaba silbando. ¿Se comprendió? Porque no es como los otros que yo me fijo si que en dónde está y cómo se escribe y ya está. No, hay que razonar el gerundio. Por eso es el que es más difícil de identificar el gerundio si está utilizando correctamente. Vuelvo a repetir acá. El gerundio debe funcionar como verbo o como adverbio. Vino corriendo. Al venir estaba corriendo. Entonces expresa simultaneidad. La acción que debe expresar debe ser anterior o simultánea a la del verbo principal. Si es posterior, debe ser tan inmediata que se perciba como simultánea. Mi hermana estudia escuchando música. Estudiar y escuchar música ocurren al mismo tiempo. El sujeto del gerundio debe ser el mismo que el del verbo principal o tener un sujeto propio. El profesor habla agitando los brazos, es decir, al hablar ya está agitando. Al mismo tiempo, por eso expresa sentido de simultaneidad. Para indicar la manera de ejecutar la acción como adverbio de modo del verbo principal, puede funcionar como complemento circunstancial. Ellos aumentaron las ventas bajando los precios. Bajar los precios es la manera de lograr el aumento de las ventas. Ella entró corriendo al ascensor. Quiere decir que al entrar ya estaba corriendo. ¿Ya? Primero la acción del verbo, después la acción del gerundio. Siempre tiene que ser primero la acción. Aseguré la información grabándola en un CD. Grabar la información es la manera de asegurarla.
Para indicar un estado o una acción que no ha ocurrido, combinado con un verbo auxiliar conjugado, conviene auxiliarlo con verbos que significan estado o proceso, como ser, estar, seguir o continuar. Ejemplo, el auditor está revisando la contabilidad del primer semestre. La revisión se realiza actualmente. Sigo pensando que debemos aumentar la productividad. No he dejado de pensar eso. Es decir, mi opinión no ha cambiado. Resulta ambiguo usar como auxiliares verbos que tienen otro significado principal, como ir y venir. El equipo viene cumpliendo el programa de trabajo. Debe ser ha cumplido. Iremos realizando las adaptaciones necesarias. Debe ser realizaremos. No usar el gerundio aquí. Para expresar una acción que sucede justo antes o al mismo tiempo que la acción expresada por el otro verbo en combinaciones de oraciones. Este caso requiere el uso de puntuación, pues el gerundio es el núcleo de una proposición explicativa. Abriendo las oficinas, se percató de que las luces estaban encendidas. Subiendo las escaleras, encontré al director. Yo soy quien sube la escalera y quien encontró al director. El enunciado no contiene la información acerca de si el director sube o baja o está quieto. Hablando de la inflación, mencionó las ventajas de la disciplina fiscal. Este tipo de oración es el sujeto del gerundio, es el mismo que el del verbo que rige la oración, a menos que haya un sujeto explícito o tácito. Habiendo entrado el gerente, todos se pusieron a trabajar. Primero es la acción de entrar y después, esa está correcta porque la acción del gerundio ocurre antes que la acción del verbo. Aún habiéndolo dicho, yo no lo creo. Proponiéndolo, el asunto quedará resuelto. Estas oraciones son más claras si se coordinan en vez de subordinarse. El gerente entró y todos se pusieron a trabajar. No lo creo, aunque tú lo hayas dicho. El asunto queda resuelto si nos lo proponemos. Veamos un poquito el uso incorrecto. Cuando lo que nos equivocamos y hablamos mal o escribimos mal. Se asomó al balcón cayendo a la calle. Primero se asoma y después se cae. Y nosotros dijimos que la acción del gerundio debe ocurrir antes que la acción del verbo o en simultáneo. Pero acá la acción del verbo es asomarse. Primero se asoma y después se cae. Por lo tanto, está mal, está incorrectamente utilizado. Debería ser se asomó al balcón y cayó a la calle. Confesó el autor, liberándose a todos los sospechosos. Eso está incorrecto porque primero se confiesa y después se libera. Cuando la acción del gerundio tiene que ser antes de la acción del verbo. Es decir, yo no puedo liberarle primero y después confesar. No soy Dios, no soy mago para adivinar. Entonces está incorrectamente utilizado. Confesó el autor y se liberó a todos los sospechosos. Entonces, volvamos a recapitular. El gerundio tiene que expresar sentido de anterioridad a la acción del verbo. Si está posterior a la acción del verbo, se tiene que utilizar y cayó, y se liberó, hacer otro tipo de construcciones. Si expresa posterioridad. El gerundio tiene que expresar anterioridad a la acción del verbo, tiene que ocurrir antes, no quiere decir que se escriba antes. Tiene que ocurrir antes o tiene que ocurrir en simultáneo, como en el caso lo vi entrando al salón. Quiere decir que al momento de entrar yo ya lo vi. Otro caso, el gerundio tiene la función de un adverbio, dijimos. ¿Cuál tenía la función de un adjetivo? Las formas no personales. Tenemos el infinitivo, el participio y el gerundio. El gerundio dijimos que tiene la función de un adverbio. ¿Cuál tenía la función del adjetivo? ¿Se acuerdan? Participio. El participio. El participio. Muy bien, el participio tenía la... Entonces yo no puedo utilizar el gerundio como un adverbio, porque eso le corresponde al participio. Entonces no puedo decir rosal floreciendo, porque rosal es sustantivo y floreciendo acá, así como está expresado, está haciendo las veces de adjetivo.
por eso no puedo usar, esto está mal. Tiene que ser rosal que florece. Lo hago como verbo. Una pregunta, no sé si va a ser muy tonta. Liberándose no es ya un verbo con personal, o sea, que no es no, un verbo personal. Liberándose. Sí, Ando yendo, pues, ¿verdad? Gerundio. dije un ¿Y, a- pronombre y, personal. y cómo se llama? Liberándose. ¿Y Él, ese C qué era? Impersonal lo que vos me decís, ¿no? No, se liberó, pues, acordate. Sería como impersonal, pero sigue siendo gerundio, porque este C, en vez de estar liberándose, yo le coloco el pronombre atrás. En vez de estar antepuesto, está pospuesto nomás. Pero sigue siendo gerundio. Cristian, ¿verdad? no entiendo. ¿Te das Sí, sí, cuenta? sí. Cayendo, por ejemplo. Cayendo es gerundio. Cayéndose también yo puedo ser. ¿Eh? Se, se asomó al balcón cayéndose a la calle. Le pongo el se acá para expresar que él se cayó, para no... Entiendo, entiendo. Bueno, seguimos con rosal floreciendo. Dijimos que yo no puedo utilizar el gerundio como adjetivo porque eso le corresponde al participio. No puedo decir, por lo tanto, rosal floreciendo. Digo, rosal que florece. Caja conteniendo dinero. Cajas es sustantivo. Conteniendo, acá está haciendo las veces de adjetivo. Y yo no puedo utilizar el gerundio conteniendo como adjetivo. Tengo que utilizar cajas que contienen dinero y expresarlo como un verbo. ¿Tá? Leyes promulgando sanciones. Leyes sustantivo promulgando gerundio y está haciendo las veces de adjetivo acá, lo que no corresponde porque hace las veces de adverbio. Entonces debería ser leyes que promulgan sanciones. Entonces es ambiguo usarlo como adjetivo de un sustantivo, un pronombre o un grupo nominal. Ejemplo, detuvieron un coche transportando mercadería robada o mercancía, perdón, robada. Detuvieron un coche transportando, ando, acá está el gerundio, transportando. Transportando, está, y coche es sustantivo y transportando es gerundio. Acá está haciendo las veces de adjetivo, entonces no puedo usarlo así, coche transportando. Debo decir, detuvieron un coche que transportaba mercancía robada. Se publicó un decreto modificando las anteriores disposiciones. Decreto es sustantivo, modificando es adjetivo. Aunque el gerundio está cumpliendo las veces de adjetivo. Entonces, no puedo usar, entonces debe ser. Se publicó un decreto que modifica. Lean un poquito el de abajo. Voy a darle entrada a unos compañeros y ya seguimos. María, María, esa clase de pantalón hay uno más blanco también si te querés poner. Ahí estás en adentro. Pero hay así mismo uno más clarito, más blanco. Fíjate ahí. Que así mismo te va a quedar muy bien. No, ese parece que... Sí. Seguimos. Para expresar una acción posterior a la acción expresada por el otro verbo o para expresar consecuencia está mal usado también. Puse todas las cartas en sobres enviándolas a los clientes. Primero puso la carta y después envió. Es decir, la acción del gerundio, enviándolas, enviando, ocurrió después de colocar las cartas. ¿Ya? Entonces está mal utilizado, debe ser anterior. No puedo enviar primero tampoco enviándolas, puse todas las cartas, ¿verdad? Entonces debe ser lo correcto, es puse todas las cartas en sobres y las envié a los clientes. Se recibió el informe siendo entregado al comité. Primero se recibe y después entrega. No, debe ocurrir antes, por lo tanto lo correcto es se recibió el informe y fue entregado al comité.
Se firmó el acuerdo quedando todos satisfechos. Se firmó el acuerdo y quedaron todos satisfechos. Hasta ahí, chicos. No sé si se comprendió, si no se comprendió. Con mil gustos, con mil gusto, perdón, les voy a volver a explicar. Les escucho ahora. Busca que era una buena camisa, hija, para ponerte. Una buena blusa. Hay un montón de blusas. Yo tengo ahí mangas largas. ¿Se comprendió? Hoy las formas no personales del verbo. Sí, profe, se entendió. Ujú. Sí, se entendió, profe. Bueno, Sí, profe. veamos un poquito. Voy a cerrar un poco acá. Voy a ver lo que tenemos como trabajo hoy. Un ratito ya.